Hay imágenes que no deberían existir, grabaciones que desafían toda lógica y que obligan a gobiernos enteros a reescribir protocolos de seguridad nacional. En marzo de 2019, un dron de vigilancia capturó algo en la frontera entre Chile y Argentina, en pleno desierto de Atacama, que provocó el cierre inmediato del espacio aéreo en un radio de 200 kilómetros. Las autoridades nunca explicaron qué vieron. Los operadores que presenciaron las imágenes en tiempo real fueron separados de sus funciones, y el archivo original desapareció de todos los servidores oficiales. Hasta ahora, el desierto de Atacama es el lugar más seco del planeta, un territorio donde la lluvia es un evento que puede no ocurrir durante décadas. Sus paisajes parecen sacados de Marte, salares infinitos, formaciones rocosas erosionadas por vientos milenarios y un silencio tan profundo que algunos dicen poder escuchar el latido de la tierra. Es también una zona de alta tensión geopolítica, donde Chile, Argentina y Bolivia comparten fronteras difusas, donde el contrabando de litio vale millones y donde instalaciones militares secretas operan bajo nombres corporativos. Desde 2015, ambos gobiernos implementaron un sistema conjunto de vigilancia aérea usando drones de última generación, equipos capaces de volar durante 18 horas continuas, equipados con cámaras térmicas, sensores sísmicos y sistemas de reconocimiento facial. Oficialmente, su propósito era controlar el tráfico ilegal de minerales. Extraoficialmente, monitoreaban algo más. El equipo de operación del dron XK-447 estaba compuesto por 3 personas. Comandante Martín Ugarte, un veterano de 42 años, con 15 años de experiencia en reconocimiento aéreo, conocido por su temperamento frío y su capacidad para mantener la calma en situaciones críticas. A su lado, la técnica en sistemas remotos Carla Sandoval, 34 años, especialista en análisis de imágenes satelitales, una mujer meticulosa que documentaba cada anomalía con precisión científica. Y finalmente, el analista de inteligencia Roberto Fierro, 29 años, recién transferido desde Santiago, un joven brillante pero escéptico que veía patrones donde otros solo veían datos. Los 3 compartían el turno nocturno en una base de operaciones ubicada a 120 kilómetros de San Pedro de Atacama, un búnker subterráneo camuflado como estación meteorológica. Pasaban 12 horas seguidas monitoreando pantallas, registrando movimientos sísmicos menores, ocasionales vehículos perdidos y el tránsito esporádico de guanacos salvajes, una rutina monótona, hasta aquella madrugada del 12 de marzo. A las 3:15 de la mañana, el dron XK-447 completaba su ruta programada sobre el sector denominado Zona Restringida 7, un cuadrante de terreno que oficialmente no aparecía en mapas civiles. Carla revisaba los datos térmicos cuando detectó una anomalía en el sensor de radiación. Los niveles habían aumentado un 300% en menos de 2 minutos. Martín ajustó la trayectoria del dron para sobrevolar el punto exacto de origen. Lo que la cámara mostró inicialmente parecía un espejismo térmico. El suelo del desierto brillaba con un tono azulado como si estuviera cubierto por agua fosforescente. Pero no había agua en Atacama. Roberto amplió la imagen. Lo que vieron los dejó sin palabras. En medio de la nada absoluta, a 300 metros sobre el nivel del mar, había una estructura, no una formación natural, no ruinas precolombinas, una estructura geométrica perfecta, compuesta por lo que parecían ser paneles metálicos dispuestos en espiral, emanando una luminiscencia que las cámaras infrarrojas no podían interpretar correctamente. La construcción medía aproximadamente 80 metros de diámetro y se elevaba unos 20 metros sobre la superficie. Alrededor de ella, el desierto presentaba marcas circulares concéntricas, como si algo hubiera estado rotando allí durante horas o días.
Martín activó el protocolo de grabación de alta resolución. Carla comenzó a documentar las coordenadas exactas, mientras Roberto intentaba cruzar referencias con bases de datos satelitales históricas. Nada. Ese sector había sido fotografiado cientos de veces en los últimos 10 años y jamás había aparecido estructura alguna. El dron descendió a 200 metros de altitud. Fue entonces cuando la cámara capturó el detalle que cambiaría todo. Había movimiento, figuras humanas, o al menos siluetas que se movían con patrón bípedo. 6 entidades caminando en formación perfecta alrededor de la estructura, con una sincronización casi robótica. Vestían algo que Carla describió como trajes reflectantes, pero la textura del material era imposible de identificar con claridad. Uno de ellos se detuvo, giró hacia arriba, miró directamente a la cámara del dron y levantó algo en su mano derecha, un dispositivo cilíndrico que comenzó a emitir un pulso lumínico. En ese instante, todos los sistemas del dron fallaron simultáneamente. Pantalla negra, pérdida total de señal, silencio absoluto en la sala de control. Roberto intentó restablecer conexión. Carla verificó los servidores de respaldo. Martín activó el código rojo de emergencia. 30 segundos después, el teléfono satelital de la base comenzó a sonar. Era el general Osvaldo Prat, comandante de la zona militar norte. Su voz sonaba alterada, algo inusual en un hombre conocido por su rigidez emocional. Ordenó el cierre inmediato de todas las operaciones de drones en un radio de 300 kilómetros. Prohibió cualquier comunicación externa. Les advirtió que un equipo especial llegaría en menos de 2 horas para confiscar todo el material grabado. Cuando Martín intentó preguntar qué había sucedido, el general cortó la llamada. Los 3 operadores se miraron en silencio. Sabían que acababan de presenciar algo que nunca deberían haber visto. Carla, violando el protocolo, copió los últimos 15 minutos de grabación en una tarjeta de memoria que ocultó en el forro de su chaqueta. Si alguien iba a borrar las pruebas, ella se aseguraría de que la verdad sobreviviera. No sabía que esa decisión la perseguiría durante los próximos 5 años. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, suscríbete al canal porque lo que descubriremos a continuación te dejará sin aliento. A las 5:30 de la mañana, 3 helicópteros militares aterrizaron en la base. Descendieron 12 hombres vestidos con uniformes sin insignias identificables. No hablaron, no saludaron. Simplemente comenzaron a desmontar equipos, confiscar discos duros y revisar cada centímetro de la instalación. Martín, Carla y Roberto fueron separados e interrogados individualmente durante horas. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Qué vieron exactamente? ¿Con quién hablaron? ¿Qué grabaron? ¿Dónde están las copias? Carla mintió. Dijo que no había tiempo para copiar nada. El interrogador, un hombre de unos 50 años con acento que no era chileno, la observó largo rato antes de asentir. A las 9 de la mañana, los 3 recibieron órdenes de traslado inmediato. Martín fue enviado a una base administrativa en Punta Arenas. Roberto, a un puesto de análisis de tráfico marítimo en Valparaíso. Carla, a licencia médica indefinida por estrés postraumático. Ninguno volvió a trabajar en vigilancia aérea. Ninguno volvió a hablar del incidente, al menos no públicamente. El cierre del espacio aéreo duró 72 horas. La versión oficial habló de ejercicios militares no programados. La prensa local apenas cubrió la noticia con 3 líneas en las páginas interiores. Pero entre la comunidad de pilotos civiles, controladores aéreos y entusiastas de la aviación, comenzaron a circular rumores. Alguien había visto luces extrañas sobre el desierto. Otro mencionó interferencias masivas en sistemas GPS.
Un piloto comercial que volaba de Calama a Antofagasta reportó haber sido redirigido sin explicación clara, obligado a dar un rodeo de casi 200 kilómetros. Cuando preguntó el motivo, la torre de control simplemente respondió: zona restringida por tiempo indefinido. No hubo más explicaciones. Carla Sandoval pasó las siguientes semanas en su apartamento de Antofagasta, aparentemente cumpliendo con su licencia médica. En realidad, estaba investigando. Había conectado la tarjeta de memoria a un ordenador sin acceso a Internet, visualizando una y otra vez aquellos 15 minutos de grabación. Cada vez que veía las imágenes, descubría nuevos detalles perturbadores. Las figuras que rodeaban la estructura no proyectaban sombras, a pesar de que la luna llena estaba en su punto más alto. El brillo azulado que emanaba de los paneles metálicos pulsaba con un patrón matemático preciso. 3 segundos de intensidad máxima, 2 segundos de atenuación, 1 segundo de oscuridad total y repetición. Analizó el audio de fondo. Bajo el ruido de los motores del dron había algo más, un zumbido de frecuencia baja, casi imperceptible, que oscilaba entre 14 y 17 hercios. Frecuencias que, según estudios científicos, pueden inducir sensaciones de miedo irracional en seres humanos. Alguien o algo estaba generando ese sonido deliberadamente. Decidió buscar antecedentes históricos de la zona. La zona restringida 7 había sido catalogada como área militar desde 1963, apenas 2 años después de que el gobierno chileno firmara un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos. Oficialmente, se trataba de un proyecto de monitoreo sísmico para predecir terremotos en la región del Anillo de Fuego del Pacífico. Extraoficialmente, documentos desclasificados de la CIA revelaban que durante la Guerra Fría, Chile había permitido la instalación de estaciones de escucha para interceptar comunicaciones soviéticas. Pero esas instalaciones fueron desmanteladas en 1991, o eso decían los registros. Carla encontró una referencia curiosa en un archivo del Servicio Geológico de Chile fechado en 1987. Un equipo de geólogos había solicitado permiso para estudiar anomalías magnéticas en el sector. La solicitud fue denegada sin justificación. 3 meses después, el jefe de ese equipo, el doctor Eugenio Ramírez, renunció abruptamente a su cargo y se mudó a Argentina. Nunca volvió a publicar investigaciones. Carla logró contactarlo a través de redes profesionales. El doctor Ramírez, ahora de 73 años, vivía en Mendoza, llevando una vida discreta como consultor privado. Al principio se mostró reacio a hablar, pero cuando Carla mencionó la zona restringida 7, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente accedió a reunirse con ella, pero bajo una condición: nada de grabaciones, nada de documentos escritos, y nunca mencionar su nombre públicamente. Se encontraron en un café alejado del centro de Mendoza, un lugar donde los parroquianos habituales apenas levantaban la vista de sus periódicos. Ramírez lucía cansado, con el peso de décadas de secretos grabados en su rostro. Comenzó su relato con una advertencia. Lo que estaba por contarle podía ponerla en peligro. En 1987, su equipo detectó lecturas magnéticas completamente anómalas en aquella región del desierto. Los instrumentos registraban fluctuaciones que no correspondían con ningún fenómeno geológico conocido. Era como si hubiera una fuente de energía masiva operando bajo tierra, algo que generaba campos electromagnéticos comparables con los de una central nuclear, pero sin ninguna instalación visible. Solicitaron permiso para investigar. 2 semanas después, militares llegaron a su oficina en Santiago. Le mostraron documentos clasificados. Le explicaron que esa zona era parte de un proyecto conjunto entre Chile,
y una agencia internacional no identificada. Cuando preguntó qué tipo de proyecto, uno de los militares simplemente respondió: el tipo que asegura que usted siga respirando si olvida lo que vio. Ramírez obedeció, renunció, se fue, pero nunca dejó de preguntarse qué estaban ocultando. Le dijo a Carla algo que la dejó helada. En 1986, un año antes de sus lecturas, un pastor de la zona reportó haber visto luces extrañas y escuchado ruidos metálicos durante varias noches consecutivas. Cuando los carabineros fueron a investigar, encontraron marcas en el suelo idénticas a las que Carla había visto en la grabación del dron. Círculos concéntricos perfectos, de 80 metros de diámetro. El informe oficial catalogó el incidente como erosión eólica natural. El pastor fue internado en un hospital psiquiátrico por delirios. Murió 6 meses después de una supuesta insuficiencia cardíaca. Tenía 38 años y gozaba de perfecta salud antes del incidente. Carla regresó a Chile con más preguntas que respuestas. Intentó contactar a Martín y a Roberto. Martín nunca respondió sus mensajes. Roberto aceptó verla una vez en un parque público de Valparaíso, pero estaba visiblemente nervioso. Le confesó que lo habían visitado 2 veces desde su traslado. Hombres en trajes oscuros que le recordaban amablemente que había firmado acuerdos de confidencialidad y que violarlos tendría consecuencias legales graves. Le aconsejó a Carla que olvidara todo y siguiera adelante con su vida. Ella asintió, pero ambos sabían que era imposible olvidar lo que habían visto. Durante los siguientes 3 años, Carla vivió una vida aparentemente normal. Consiguió trabajo como analista de datos en una empresa minera privada. Se mudó a un barrio tranquilo de La Serena. Evitó cualquier conversación sobre drones, militares o el desierto de Atacama. Pero por las noches seguía revisando aquellas imágenes grabadas. Seguía buscando en Internet cualquier referencia a incidentes similares y comenzó a notar un patrón perturbador. Cada 3 o 4 meses aparecían reportes breves en foros de aviación sobre cierres temporales de espacio aéreo en la misma región, siempre con la misma justificación: ejercicios militares, siempre durante la madrugada, siempre sin previo aviso. Algo seguía ocurriendo allí, y alguien se estaba asegurando de que el mundo no se enterara. En octubre de 2022, 3 años y 7 meses después del incidente del dron, Carla recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. No había remitente identificable, solo un enlace a un servidor encriptado y una frase: si quieres saber la verdad, descarga esto antes de que desaparezca. Dudó. Podía ser una trampa, podía ser un virus. Podía ser alguien del gobierno probando su lealtad, pero la curiosidad venció al miedo. Descargó el archivo. Era un video, calidad de cámara profesional, fechado el 8 de octubre de 2022, y lo que mostraba era imposible. El video duraba 11 minutos con 40 segundos. Había sido filmado con un equipo de alta definición, probablemente una cámara de grado militar. La imagen mostraba el mismo sector del desierto de Atacama, la zona restringida 7, pero desde una perspectiva terrestre. Quien filmaba estaba oculto detrás de formaciones rocosas, a unos 200 metros de distancia de la estructura que Carla había visto 3 años atrás. Pero ahora había diferencias cruciales. La estructura ya no brillaba con ese tono azulado. Estaba apagada, opaca, parcialmente cubierta por arena, y alrededor de ella había actividad humana intensa: vehículos militares, tiendas de campaña, generadores eléctricos. Aproximadamente 30 personas trabajando en lo que parecía una operación de excavación o desmontaje. Llevaban trajes de protección completos, del tipo utilizado en sitios con contaminación radiactiva. Carla amplió la imagen.
Pudo distinguir insignias en algunos vehículos. No eran chilenos. No eran de ninguna fuerza armada que pudiera identificar. Los símbolos eran corporativos, pero alterados digitalmente en el video para dificultar su reconocimiento. Sin embargo, uno de los trabajadores se quitó momentáneamente el casco protector. Era occidental, de tez clara, hablaba en inglés. La cámara captó parte de su conversación. Esto lleva aquí al menos 40 años, quizás más. Necesitamos muestras del núcleo antes de que el siguiente ciclo comience. Otro respondió. El patrón sugiere activación cada 36 meses. Estamos en ventana segura por ahora. Palabras que confirmaban lo que Carla había sospechado. Aquella estructura no era nueva, llevaba décadas allí, operando en ciclos, apareciendo y desapareciendo según un calendario que alguien conocía perfectamente. El video continuaba mostrando cómo el equipo extraía paneles metálicos de la estructura con herramientas especializadas. Cada panel era colocado en contenedores sellados y transportado a un camión refrigerado. Uno de los técnicos sostenía un detector de radiación que emitía pitidos constantes. Los niveles eran altos, pero aparentemente dentro de márgenes controlables. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los paneles, al ser removido, reveló una cavidad interna. Dentro había algo que parecía un mecanismo de relojería, pero de una complejidad imposible. Engranajes que rotaban en direcciones contradictorias, cristales que refractaban luz sin fuente lumínica aparente. Y en el centro, un objeto esférico del tamaño de un balón de fútbol, suspendido sin soporte visible, rotando lentamente sobre su propio eje. La cámara hizo zoom. La superficie de la esfera tenía inscripciones. No eran letras de ningún alfabeto terrestre conocido. Eran símbolos geométricos entrelazados con ecuaciones matemáticas que Carla, a pesar de su formación técnica, no podía comprender. Uno de los trabajadores se acercó demasiado a la esfera. Extendió la mano como hipnotizado. Otro gritó una advertencia. Demasiado tarde. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie, la esfera emitió un pulso. No fue una explosión, no fue un destello de luz, fue algo más sutil y más aterrador. El trabajador se congeló, literalmente. Su cuerpo dejó de moverse. Sus ojos quedaron abiertos pero sin parpadear, sin respirar, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. El equipo entró en pánico. 2 personas intentaron moverlo. No podían. Era como si pesara toneladas. Un médico llegó corriendo con un escáner portátil. Los resultados eran imposibles. El hombre seguía vivo, su corazón latía, su cerebro mostraba actividad, pero todo ocurría a una velocidad extremadamente reducida. Un latido cada 3 minutos, una sinapsis neuronal cada 40 segundos. Estaba viviendo, pero en una escala temporal diferente. La grabación mostraba cómo el equipo rodeaba al hombre congelado con equipo de aislamiento. Alguien gritaba órdenes en un idioma que sonaba como alemán o holandés. Decidieron no mover al trabajador. Construyeron una barrera de protección alrededor de él y continuaron con la extracción, pero ahora con extrema cautela. Nadie más se acercó a la esfera. Finalmente lograron sellar toda la estructura interna, incluida la esfera, en un contenedor de plomo reforzado. Lo cargaron en el camión. Y entonces algo extraordinario sucedió. El trabajador congelado parpadeó, respiró, cayó al suelo jadeando. Desde su perspectiva apenas habían pasado segundos. Desde la perspectiva del equipo habían transcurrido 2 horas y 17 minutos. Cuando le preguntaron qué había sentido, respondió con voz temblorosa: vi todo. Vi el pasado y el futuro al mismo tiempo. Vi cuando esto fue construido, vi quienes lo construyeron. No somos los primeros y no seremos los últimos. El video terminaba abruptamente. Carla lo reprodujo 3 veces más.
Cada visionado le revelaba nuevos detalles. En uno de los fotogramas alcanzó a ver un documento parcialmente visible en una carpeta que uno de los supervisores sostenía. Pudo leer fragmentos: Proyecto Cronos, fase 4, autorización nivel Omega, y una fecha 1978. Eso significaba que lo que fuera que estuvieran haciendo en Atacama había comenzado hace más de 4 décadas. Generaciones de científicos, militares y técnicos habían trabajado en este secreto. Y todos habían mantenido silencio. Carla intentó rastrear el origen del correo electrónico. Imposible. Quien lo envió había utilizado tecnología de anonimización de nivel gubernamental. Pero dejaron una pista. En los metadatos del video había coordenadas GPS. No correspondían a la zona restringida 7. Correspondían a un punto en el desierto de Atacama, ubicado a 300 kilómetros al sur. Carla buscó imágenes satelitales de ese sector. En fotografías tomadas en 2020 no había nada. Desierto vacío. Pero en imágenes de 2023 aparecía una instalación recién construida. Hangares metálicos, pistas de aterrizaje, torres de comunicación y un nombre en la entrada principal: Centro de Investigación Geofísica Austral. Una fachada corporativa para ocultar algo mucho más profundo. Tomó una decisión. Viajaría allí. Necesitaba ver con sus propios ojos. Necesitaba pruebas físicas. Renunció a su trabajo con una excusa médica. Vendió su auto para financiar el viaje. Le dijo a su familia que tomaría unas vacaciones para despejar la mente. Y una mañana de noviembre de 2022 partió hacia el sur en un autobús que cruzaba el desierto. No le dijo a nadie su verdadero destino. No dejó rastro digital de sus intenciones. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sabía que la gente que operaba ese lugar no toleraría intrusos. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba: la necesidad de saber, la necesidad de que el mundo supiera. Llegó al pueblo más cercano a las instalaciones al anochecer, un lugar olvidado llamado Punta Negra, con apenas 200 habitantes, la mayoría mineros jubilados y sus familias. Alquiló una habitación en la única pensión disponible. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Elisa, la miró con desconfianza. No recibían muchos visitantes. Cuando Carla mencionó que era geóloga interesada en formaciones del desierto, Elisa relajó un poco su expresión. Pero luego preguntó: ¿viene por el centro nuevo? Carla fingió ignorancia. ¿Qué centro? Elisa bajó la voz. El que construyeron hace 2 años. Traen camiones todas las noches, helicópteros sin luces. La gente del pueblo tiene prohibido acercarse. Dicen que es investigación científica, pero nadie de aquí ha sido contratado. Solo extranjeros. Y a veces, por las noches, vemos luces en el cielo que no son estrellas. Carla pasó los siguientes 3 días observando las instalaciones desde la distancia con binoculares de alto alcance. Había alquilado un vehículo todoterreno y encontrado un punto elevado entre rocas desde donde podía vigilar sin ser detectada. La actividad era constante. Camiones llegaban al amanecer. Helicópteros aterrizaban al anochecer. Pero lo más perturbador era el patrón de luces que Elisa había mencionado. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, el cielo sobre el centro se iluminaba con destellos azulados idénticos a los que el dron había capturado años atrás. Duraban exactamente 3 minutos. Luego, oscuridad total. Carla documentó todo con su cámara. Fotografías, videos, anotaciones detalladas. Sabía que necesitaba más, necesitaba entrar. La oportunidad llegó la 4ª noche. Uno de los camiones de suministro se detuvo en el pueblo para repostar. El conductor, un hombre de unos 40 años con acento brasileño, entró a la estación de servicio dejando el vehículo sin vigilancia. Carla actuó por instinto.
Se acercó al camión. La parte trasera estaba cubierta con una lona. La levantó ligeramente. Dentro había cajas selladas con etiquetas en inglés: material sensible, manejo restringido, proyecto Cronos. Su corazón latía con fuerza. Tomó fotografías rápidas. Y entonces vio algo que la dejó paralizada. Una de las cajas estaba parcialmente abierta. Dentro había un objeto cilíndrico de metal, similar a los paneles que había visto en el video. Y grabado en su superficie había una fecha: 1952. 70 años atrás. Lo que fuera que estuvieran investigando no solo llevaba décadas en Atacama, llevaba allí desde antes de que Chile tuviera tecnología espacial, desde antes de que la humanidad llegara oficialmente al espacio. El conductor regresó. Carla se alejó rápidamente, ocultándose entre las sombras, pero había sido vista. El hombre miró en su dirección, frunció el ceño, pero no dijo nada. Subió al camión y partió. Carla sabía que el tiempo se agotaba. Esa misma noche intentó infiltrarse en el perímetro de las instalaciones. Caminó durante horas por el desierto, usando un GPS para evitar las cámaras de vigilancia que había identificado durante sus observaciones. Llegó hasta la valla de seguridad. Estaba electrificada, pero encontró un punto donde la erosión del terreno había creado un pequeño hueco bajo la malla. Se arrastró por debajo. Estaba dentro. Las instalaciones eran más grandes de lo que parecían desde la distancia. Hangares inmensos, túneles que descendían hacia el subsuelo, y en el centro una estructura circular elevada que emitía un zumbido de baja frecuencia. El mismo sonido que había detectado en el audio del dron. Carla avanzó pegada a las paredes, evitando las luces. Llegó hasta una ventana del edificio principal. Miró hacia adentro y lo que vio confirmó sus peores sospechas. Había una sala de control gigantesca, con pantallas mostrando mapas del mundo, pero no eran mapas geográficos normales, eran mapas temporales, líneas de tiempo ramificándose en múltiples direcciones, fechas marcadas: 1952, 1987, 2019, 2023, 2041, y sobre cada fecha, anotaciones en código que no podía descifrar. En el centro de la sala había un modelo holográfico tridimensional de la Tierra, pero mostraba puntos luminosos distribuidos por todo el planeta. Atacama era uno de ellos. Había otros en Siberia, en la Antártida, en el fondo del Océano Pacífico, en el desierto del Sahara. Todos parpadeaban al mismo ritmo, todos conectados por líneas energéticas que formaban una red global. Y entonces escuchó voces acercándose, dos técnicos hablando en inglés. Uno decía: el siguiente ciclo de activación está programado para marzo de 2024. Necesitamos tener todo calibrado o perderemos la ventana de sincronización. El otro respondió: si fallan las coordenadas temporales como en el 87, podríamos provocar una cascada, y eso sería el fin. Carla intentó retroceder, pero activó un sensor de movimiento. Las alarmas comenzaron a sonar. Luces de emergencia se encendieron. Voces gritaban órdenes. Corrió hacia la valla. Guardias de seguridad emergieron de los edificios. Uno disparó al aire, una advertencia. Carla no se detuvo. Alcanzó el hueco bajo la valla. Se arrastró. Un guardia la agarró del tobillo. Ella pateó con fuerza, logró liberarse, corrió hacia el desierto. Las luces de los vehículos de persecución iluminaban la noche detrás de ella, pero conocía el terreno. Se ocultó entre formaciones rocosas, esperó. Los vehículos pasaron de largo. Silencio. Había escapado. Caminó durante 6 horas hasta llegar al pueblo. Elisa la esperaba despierta con expresión preocupada. Vinieron a preguntar por usted hace 1 hora. Le dije que no sabía nada. Debe irse. Ahora. Carla recogió sus cosas.
le agradeció y partió en el primer autobús que salía hacia el norte. Durante el viaje revisó las fotografías que había tomado. Eran borrosas, pero suficientes. Mostraban las pantallas, los mapas, las fechas, pruebas de que algo imposible estaba ocurriendo en Atacama, pero también sabía que publicarlas directamente sería suicidio. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien con recursos, con credibilidad, con protección. Contactó a un periodista de investigación en Santiago, conocido por destapar casos de corrupción gubernamental. Se reunieron en secreto, le mostró todo. El periodista quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente dijo: «Si publicamos esto, nos destruirán, pero si no lo hacemos, la verdad morirá. Dame 2 semanas para verificar fuentes y construir protecciones legales». Carla aceptó, pero las 2 semanas se convirtieron en 1 mes y luego en 2. El periodista dejó de responder sus llamadas. Cuando finalmente lo localizó, su voz sonaba derrotada. «Me visitaron, gente que no puedo identificar. Me mostraron archivos sobre mi familia, sobre mis hijos. Dijeron que olvidara todo. Lo siento, Carla, no puedo ayudarte». Carla comprendió que estaba sola, que enfrentaba fuerzas demasiado poderosas. Decidió entonces hacer algo radical. Subió todo el material a múltiples servidores encriptados distribuidos por el mundo. Creó un sistema de publicación automática que se activaría si ella desaparecía o moría, y envió copias a personas de confianza con instrucciones claras. «Si no saben de mí en 6 meses, difundan esto». Fue su seguro de vida. Y funcionó. Hasta ahora, nadie la ha tocado, pero tampoco ha podido vivir en paz. Cambia de residencia cada pocos meses, evita contactos prolongados, y cada noche, antes de dormir, mira hacia el sur, hacia el desierto de Atacama, sabiendo que allá afuera, en medio de la nada, hay respuestas que la humanidad no está lista para conocer. En marzo de 2024, justo como los técnicos habían predicho, ocurrió otro cierre de espacio aéreo sobre la zona restringida 7. Esta vez durante 5 días completos. Las autoridades hablaron de maniobras militares internacionales, pero pilotos reportaron interferencias electromagnéticas masivas. Satélites meteorológicos mostraron anomalías térmicas inexplicables. Y en foros encriptados de Internet, alguien publicó fotografías tomadas con teleobjetivo desde montañas lejanas. Mostraban las mismas luces azuladas, la misma estructura, el mismo ciclo repitiéndose. Carla descargó las imágenes, las comparó con las suyas. Coincidencia perfecta. «Esto no terminará», pensó. «Sea lo que sea que haya en Atacama, seguirá allí, operando en silencio, esperando que la humanidad finalmente esté lista para enfrentar la verdad de que no estamos solos en el tiempo, ni en el espacio, ni quizás en nuestra propia línea de realidad». El archivo que estás escuchando es real. Las imágenes existen. Carla Sandoval sigue viva, oculta, esperando. Y la pregunta que nos deja es simple, pero aterradora. Si gobiernos de todo el mundo conocen la existencia de estas estructuras desde 1952, ¿qué más saben que no nos están diciendo? ¿Qué otras verdades esperan ser descubiertas en desiertos, océanos, selvas y montañas del planeta? Y lo más importante, ¿estamos preparados para las respuestas? Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros en Ecos del Silencio, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este episodio, porque la verdad no desaparecerá por más que intenten ocultarla, y nosotros seguiremos buscándola, sin importar cuánto tiempo tome. Hasta la próxima revelación.